Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme y por creer en esta oportunidad de incorporar nuevas herramientas que mejoren nuestras formas de comunicación. Em, para comenzar, quiero comentarles un poco cómo nace esta idea atendiendo, creo yo que quizás estamos de acuerdo, ¿cierto?, en nuestro tiempo, que la polarización de las ideas entre las personas y la falta de diálogo entre estos extremos es una anticipación, un contexto, ¿cierto?, propicio que anticipa desacuerdos y que repercute sin duda en la dispersión de esfuerzos y recursos en proyectos que articuladamente, sin duda, podrían impactar con mayor incidencia en el bienestar colectivo. Esto no es privativo de algún ámbito en particular, ni algún tipo de persona con características específicas, o solo sucede en el desencuentro de ideas que son de extremos políticos, ¿no?, opuestos, sino que simplemente, y esto creo que es una reflexión que podemos compartir, em, simplemente no se nos enseña a conversar, ¿sí? Si entendemos el diálogo como una herramienta para favorecer la participación activa de las personas en su propio bienestar y en la sustentabilidad de su organización, de su comunidad o proyecto, podemos, ¿cierto?, atender a que es una herramienta que nos falta y que con la cual no se nos acompaña. Así lo plantea, por ejemplo, Jens Zimmermann en su publicación Hablar, Escuchar y Comprender, esto es del 1991, que el 2018 fue traducido por Elizabeth Ronner y que indica que sin mayor conciencia de ello, en el diálogo se ejerce poder o se despliega amor. Me gustó mucho a mí esta aseveración. Con palabras, dice, se puede pelear, dejar indefenso al otro, rechazar, desunir, contrariar, manipular, vencer y matar. Pero también se puede levantar, apoyar, defender, unir, bendecir y curar. ¿Cómo y cuándo nos hacemos conscientes de la manera en que ejercemos poder o desplegamos amor en nuestra forma de disponernos al diálogo? Esa es la pregunta que me conlleva a levantar esta propuesta de taller con la misión de promover, fortalecer y sostener el diálogo entre las organizaciones, los sectores y personas como base de una participación profunda, cívica, fundante y que sea sostenible en proyectos que finalmente sean transformadores. Eh, Quiero ahora mostrarles la, una presentación que va a ir acompañando esta primera parte de nuestro taller. Y bueno, en esta ocasión, ¿cierto?, dejar hasta un primer ítem en el que luego quisiera que pudiésemos desarrollar algunos ejercicios. Tal vez comentarles que esta invitación que yo les he hecho, ¿cierto?, es para que me acompañen en esta versión prototipo y por tanto podamos ir, ojalá, en una sesión, ¿cierto?, online, sincrónica, en la que podamos discutir y debatir acerca de estas ideas, poder incorporar mejoras y acciones concretas que permitan la realización de este tipo de taller, ya sea de manera online y también presencial, como ya lo he desarrollado con algunas organizaciones. Pero me interesa que podamos también establecer esta versión online, dadas las condiciones hoy día de, de la humanidad, ¿no? Y aprovechar también la oportunidad que nos da esta idea de poder conectarnos en la distancia. Bueno, dicho eso, voy a pasar a proyectar. Bueno, estamos entonces, les comentaba que quería compartir al menos la presentación de este taller para que podamos luego agendar o continuar, ¿cierto? Yo les voy a estar mandando este material. La idea es que podamos, como les decía hace un ratito, poder tener un momento sincrónico en que podamos también compartir y yo recoger vuestras impresiones.
Los objetivos entonces de este taller, primeramente, y me encanta porque quedaron bien poéticos los objetivos, se refieren a cultivar destrezas para el arte de dialogar. Y eso relacionado, ¿cierto?, con lo que les comentaba hace un rato. No se nos enseña a sostener conversaciones, menos aún a salir de los desacuerdos o a avanzar, ¿cierto?, en la búsqueda de acuerdo cuando existen posiciones encontradas. Entonces, estas son destrezas que se cultivan y que se pueden ir perfeccionando hasta eh, generarlas en una forma de arte para dialogar, ¿no? Por otra parte, vamos a ver formas concretas de disponerse a la comprensión recíproca y a la empatía, ¿no? Podemos comprender, y yo, al menos en esta versión prototipo en la que sé quiénes son ustedes, las personas que están detrás en este rato de la pantalla, ¿cierto? Sé que todas son personas muy empáticas y que también comprenden absolutamente el concepto de la reciprocidad, pero ¿lo incorporamos cuando vamos a sostener un diálogo? ¿Existen formas de disponernos física, emocional y espiritualmente a la comprensión recíproca y a esa empatía? También lo vamos a ver durante este taller. Y por otra parte, ¿cierto? Formas de trascender los muros del desacuerdo. A veces esa idea de quedarnos, ¿cierto? Que, bueno, no estoy de acuerdo, bueno, no estamos de acuerdo, no me vas a hacer cambiar de opinión, no voy a cambiar de opinión. Está muy bien, pero en el sentido de sostener, ¿cierto? Quizás ser coherente, hay personas, ¿cierto?, que hablan como de ser coherente con sus pensamientos, que, que no cambian de parecer porque son muy apegadas, ¿cierto?, a sus ideas, o con fuerza, ¿cierto?, tiene valores profundos que no se cambian, en fin. Pero ¿cómo podemos trascender estos muros del desacuerdo? ¿No? Cuando no, en el fondo, ¿cómo podemos ir a buscar también ese encuentro con el otro? Eh, ¿Cómo se produce el diálogo? Y aquí vamos, ¿cierto?, a abordar uno de los primeros ítems de este taller, que vamos a entender el diálogo primeramente como una acción, ¿cierto?, que se puede estudiar en sí, ¿no? Según el modelo técnico de la comunicación, y aquí tanto quienes son periodistas como quienes no, quienes hemos tenido, ¿cierto?, algún ramo de comunicación, atendemos a que existe un modelo técnico básico, ¿cierto?, en el que se entiende que existe un emisor como quien emite un mensaje en un código común, que es el lenguaje, ¿cierto? Y hay un receptor que descifra el código, es decir, comprende lo que le fue transmitido. Y ahí tenemos algunas primeras, ¿cierto?, acciones que nos empiezan a ya como a producir, ¿cierto?, algún picor respecto del diálogo. Porque ¿qué pasa si el lenguaje es distinto? ¿No? ¿O qué pasa si el idioma es distinto? ¿No? Entonces no hay posibilidad de diálogo, entonces no hay posibilidad de encuentro, no hay posibilidad de trascender estos muros del desacuerdo. Yo creo que sí, porque el diálogo es mucho más que un idioma en el cual, ¿cierto?, se transmite un mensaje con un código común y cuyo código, ¿cierto?, es descifrado por un receptor que permanecen rígidos allí. En esta figura, ¿cierto?, no estamos atendiendo, me salté como 15, ahí está. En este modelo, ¿cierto? Clásico del emisor, receptor y un canal o un código que permita esa acción, no considera la influencia permanente que tiene en el diálogo la relación viviente, como bien dice ahí, ¿cierto?, de los protagonistas. Son dos personas vivientes, dos personas, ¿cierto?, que se comunican, ¿cierto?, a través de sus propios códigos, pero también comunican no solo, ¿cierto?, con el lenguaje, con el idioma. Me fui para atrás.
Una de las cosas que hoy día se ha descubierto y con muchísimo más fuerza, incluso hoy día que se tiene tanto conocimiento respecto de la neurociencia, ¿cierto? De cómo funciona el cerebro, de cómo todo nuestro cuerpo participa en una acción, ¿cierto? Que se desarrolla, que nosotros podríamos desarrollar aquí como en lo verbal y en la mente, que es el hablar, pero esto no solo tiene un efecto para quien habla, sino que el escuchar tiene efecto tanto en el que habla como hablar sobre el que escucha. ¿Sí? Hay una relación que es total y absolutamente, que digamos que se me fue la palabra, me disculpan, pero hay una relación que es totalmente sinérgica en respecto, ¿cierto?, de la acción de hablar y también la acción de escuchar. ¿Sí? Y allí cobran sentido conceptos como el de la escucha activa, ¿cierto? Como la disposición para escuchar, porque también sabemos que eso tiene un efecto en el que habla, ¿no? Y mucho más común es asumir que el hablar de tal o cual manera, ¿cierto? Con un tono más alto, más bajo, de manera más rápida, más lenta, tiene un efecto también sobre el que escucha. Entonces, nos hacemos cargo finalmente de esta acción, ¿cierto? Que, en el que, como decía en la diapositiva anterior, somos dos, ¿cierto? Personas, seres vivientes con los que se están comunicando. Eh, por otra parte, y esta idea me hace mucho sentido respecto de cómo se produce el diálogo, eh, y dice que un diálogo se produce cuando algo ya manifestado me estimula a aportar algo propio, ¿sí? Y quiero que nos quedemos un poco en esa idea, porque algo ya manifestado no necesariamente tiene que ser algo verbal, ¿no? Alguien te puede proponer un diálogo con la mirada, ¿sí? Ahora, vamos a rescatar más adelante, ¿cierto?, cuáles son esas acciones a través de las cuales yo quiero producir el diálogo y también atendiendo si es un diálogo espontáneo o es un diálogo programado, es un diálogo con el cual yo quiero obtener algún resultado o es un diálogo, ¿cierto?, que solo busca conocer, ¿cierto?, algún detalle de la otra persona. De tal forma, nosotros podemos programar ese diálogo, no necesariamente una conversación importante, ¿no? Sino que un diálogo espontáneo también se puede uno disponer a sostener ese diálogo, siempre y cuando me estimule, como bien dice ahí, a aportar algo propio. Tengo aquí algunas imágenes que me recuerdan algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes y ojalá en una versión, ¿cierto? Siguiente puedan ustedes también, ¿cierto? Eh, recoger algunas otras ideas de estos diálogos y que para que podamos después ir también clasificándolos como espontáneos, programados, ¿sí? Bueno, como algunos de esos ejemplos, yo tengo aquí algunas imágenes que me remiten, en el caso, a algunas escenas que tal vez pudiesen reconocer. En el caso del diario hay un ejemplo eh, que sobre una pareja que lleva muchos años de matrimonio y el marido le pregunta, ¿dónde dejaste esta vez el diario? La mujer responde, ¿hay allí una intención de diálogo? ¿Hay allí en efecto un diálogo? En realidad, ¿cierto? Mucho va a depender del tono, va a depender de la circunstancia, del lugar, ¿cierto? ¿Quién no experimentó alguna vez que estaba por decir algo y el mutismo del otro lo hizo hablar de forma distinta a como se lo había propuesto o prefirió no hablar, por ejemplo? Eh, o en cambio podría haber dicho a alguien que algo que no se le había ocurrido en otras circunstancias, ¿no? O sea, todo influye en lo que queremos promover, ¿no? O en finalmente cómo se desarrolla ese diálogo. Eh,
Entonces, en diferentes circunstancias, también depende de a quién le estamos hablando, la circunstancia, la hora, el lugar, el tono, ¿sí? Si queremos hablar con niños, con niñas, con adolescentes, ¿sí? Queremos hablar, si queremos formarlo, queremos que entiendan algo, eh, tenemos que prepararlo de manera distinta, tenemos que adecuar las condiciones, ¿cierto?, del diálogo para que en efecto estimulen al otro a aportar algo propio. Esa es la finalidad, ¿no?, de cuando queremos promover un diálogo entre dos o más personas. Y por otra parte también tenemos que considerar, además, ¿cierto?, de la hora, el tono, las circunstancias, el lugar. El lugar y la forma es muy importante. Estar en un lugar neutro, estar en un lugar, no sé, es distinto una conversación que abramos o que pretendamos abrir en un ascensor, a uno que tengamos en un tren de alta velocidad con, no sé, con mucho ruido alrededor, o, o en una oficina, o en un lugar natural, ¿sí? O en una montaña que nos invita muchísimo a la introspección. ¿Hay ahí algún espacio de diálogo que queramos promover? Bueno, todas estas son circunstancias eh, que podemos ir reconociendo y que por lo menos a mí me da la idea que un primer buen punto de inicio para que nos empecemos a preocupar de estas herramientas del diálogo es que podamos observar todas estas condiciones, ¿no? Eh, Además del lugar y la hora, otras circunstancias también pueden influir en el diálogo. El tiempo, la atmósfera, la temperatura. eh, en traje de baño, las personas conversan de otro modo que si están vestidas de gala, por ejemplo, ¿no? Probablemente. Eh, una conversación que está planeada transcurre de otro modo que una que se genera espontáneamente. En una fila frente al supermercado o en el ascensor, lo que decíamos recién, se producen otras conversaciones. Y podemos seguir imaginando, ¿cierto?, un montón de otras condiciones que pudiesen influir en cómo finalmente se da esta acción. Eh, y por otra parte, también hay algunas circunstancias que están relacionadas con el motivo del diálogo, ¿no? De esa forma, um, el que pregunta a un ocasional compañero, por ejemplo, de viaje con el que viene, seguramente no hará preguntas indiscretas, sino que solo buscará establecer algún contacto verbal para pues, cortar el tiempo, porque la persona te pareció quizá interesante en términos superficiales, eh, o quisieras establecer cierto eh, la intención o tienes la intención de conocer a esa persona por alguna razón específica. Eh, por lo tanto, también, y tratándose, por ejemplo, de diálogos en un circo familiar o amistoso, existe una naturalidad mutua en que son conocidas las particularidades, ¿cierto?, de todos los participantes. Eh, y que a lo mejor ya se sabe cómo algún familiar reacciona ante tal cosa, entonces si queremos promover un diálogo que tiene una finalidad, tendremos que tomar en cuenta también todas esas acciones. Eh, y bueno, dijimos hasta ahora que podemos observar que sin mayor conciencia, cuando hablamos, en el diálogo se ejerce poder y o se despliega amor. Hay una llamado ahí a que nosotros podamos observar cuando estamos dialogando, cuando estamos participando en una conversación, si estamos ejerciendo poder, lo estamos haciendo desde el ejercicio del poder o desde el despliegue de amor. Dijimos también que hay factores que influyen en el diálogo y que entre esos factores, ¿cierto? Eh, el principal, hay uno que es la conciencia de decir que tenemos en efecto que el diálogo es una acción recíproca en la que se afecta al otro, tanto cuando se habla como cuando se escucha, que hay circunstancias que podemos prever
respecto del diálogo y que podemos entender que el diálogo se produce, ¿cierto? Cuando algo ya manifestado me estimula a aportar algo propio, ¿sí? Eh, yo quisiera en esta oportunidad dejar esta reflexión aquí, dejarles la tarea de que puedan quizás identificar cuáles son sus propias disposiciones en el diálogo y que puedan identificar también tipos de diálogo distintos y que podamos también quizás ir identificando circunstancias que aportan según el diálogo, tanto como respecto del lugar, la hora en que se realizan, el motivo y la finalidad que tienen, ¿cierto? Que puedan ustedes quizás identificar alguno de sus diálogos con esas acciones para que podamos irlas comentando. En, en una siguiente acción, vamos a quitar, ahí sí, en una siguiente acción, quiero comentarles, además de algunas técnicas para practicar la escucha activa, algunas estrategias para mejorar, ¿cierto?, la claridad en nuestra expresión, el recoger algunas técnicas de mediación o manejo de conflictos en el diálogo, eh, espero que podamos realizar algunos ejercicios también de diálogo, tanto como de role-playing en situaciones comunes o según nuestro rol en algunos grupos de discusión. Eh, y cómo poder, ¿cierto?, establecer algunas técnicas que nos permitan avanzar en esta idea de subir o escalar, ¿cierto?, los muros del desacuerdo, ¿no? Eh, quiero nada más darles de nuevo las gracias por participar de esta experiencia, comentarles que voy a ponerles ahí en el correo, ojalá el espacio para poder tener una cita sincrónica y poder ir empaquetando, ¿cierto? Esta y otras herramientas que nos ayuden finalmente a comprender, hablar, escuchar, ¿cierto? Como de una manera más constructiva, finalmente para promover los acuerdos y el encuentro en las diferentes escalas de nuestra sociedad. Así es que nada, 1.000.000 de gracias, nos seguimos viendo. Soy Lorena Cisternas Moncada, periodista, especialista en participación ciudadana, gestión colaborativa y procesos de reportabilidad de proyectos sociales. Así es que me interesa de sobremanera poder promover espacios de encuentro, de análisis colectivo y en que podamos desplegar nuestra inteligencia colectiva en labores que a través de la colaboración promuevan, ¿cierto?, una sociedad con mayores espacios de encuentro. Muchísimas gracias. Buenas tardes.